Hola, ¿qué tal, jóvenes alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango número 04? Les habla su amigo Said Hernández y pues es un orgullo para mí y un gran honor estar compartiendo este video con ustedes, ya que algunas personas lo solicitaron y me nombraron como un exalumno destacado, y eso es lo que convierte en este video algo muy importante para un servidor. Ya me comentaron que están de aniversario, que están de fiesta durante toda esta semana, y pues eso trae a mi mente pues muchos recuerdos de mi estancia por esa linda institución, el Cobach 04, así lo conocíamos antes como Cobach. Ya después se le empezó a nombrar como el Cobaet, así como su nombre completo lo establece. Antes de compartirles algunas anécdotas y algunos pasajes que un servidor tuvo en esa institución a la cual recuerdo con gran cariño, me gustaría hablarles un poco de mí, acerca de lo que he logrado en esta vida, en méritos académicos y en méritos profesionales. Pues déjenme comentarles que soy ingeniero en electrónica, egresado del Tecnológico de La Laguna, que también tengo mi posgrado, una maestría en ingeniería eléctrica, también egresado de la misma institución, el Instituto Tecnológico de La Laguna en Torreón, Coahuila, y que también me he desempeñado como docente. He sido profesor en universidades de alto prestigio como la Universidad Autónoma del Noreste, la UANE. He estado también en la UTLD. He estado también impartiendo clases en el Tecnológico de La Laguna. Algo que era un sueño para mí, estar al lado de los ingenieros que me formaron profesionalmente. Ese sueño lo perseguí bastante y lo logré. Estar ahí en el Tec Laguna impartiendo clases, una institución a la que yo también quiero muchísimo. Pero vamos a contarles cosas relacionadas al Cobaet 04. Lo primero, ¿cómo entro yo al Cobaet 04? Pues les estoy hablando del año 2001, ya hace bastante tiempo. Ahora que lo recuerdo, pues ya tenemos más de 20 años que ingresamos ahí a esta bella escuela. En aquel entonces la decisión fue porque el Cobaet se caracterizaba por ser una de las mejores escuelas. Es más, era la mejor escuela en ese momento, y no dudo que al momento también lo siga siendo, pero en ese momento era indiscutible. Era la número uno, y todas las personas que somos de los diferentes ejidos, ranchos o pueblos alrededor, pues esa era una de las grandes opciones que teníamos para salir adelante. En su caso, un servidor es de Tlahualilo, Durango, y el viaje en aquel entonces pues era de 1 hora con 15 minutos. Yo me tenía que levantar aproximadamente a las 5 de la mañana, así como seguramente también muchos de ustedes lo hacen, para prepararme para desayunar algo y tomar el camión. Yo tomaba el camión de las 5:45, a mí me gustaba llegar temprano. Aparte que a las 5:45 o 5:50 era un horario que a veces variaba un poquito, pero en ese horario no había tanta gente, no subían tantos alumnos, porque la mayoría de los alumnos pues llegan barridos a la escuela. Entonces yo prefería llegar un poquito antes, pero ir un poco más tranquilo en el autobús, en el camión, ¿verdad? En los tlahualentos le decíamos nosotros. Fue un reto enorme, no solamente para un servidor, sino para muchos, el levantarnos tan temprano. El levantarnos e ir a una escuela que estaba pues lejos, que nosotros estábamos saliendo de la secundaria, y pues ya tomar el camión eran cosas distintas. Ya estábamos haciendo las cosas distintas a lo que muchas personas estaban haciendo. Muchos optaron por entrar a las preparatorias o a los cebetis que estaban más cerca o en la propia comunidad. En el caso de Tlahualilo contaba con 2 opciones, que era una preparatoria y el cebetis número 58. Sin embargo, pues yo tenía más la inquietud de entrar al Cobaet 04 por todo lo que se decía,
por esa gran reputación con la que contaba, de que los maestros eran muy exigentes, que te preparaban mucho mejor, y aparte, pues sobre todo el viajar, el conocer a nuevas personas, el salir de tu zona de confort, era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Cuando llego al Cobach, me doy cuenta de que en efecto, sí, la exigencia era bastante. Los profesores estaban siempre encargando tarea, dando su clase. Se caracterizaba mucho por eso, por dejar tareas. Nosotros salíamos a las 2 de la tarde aproximadamente, 1:30, 2 de la tarde regularmente, pero teníamos que hacer todavía un trayecto de camión, esperar. Ahora sí estaban saturadísimos los camiones, a veces ibas prácticamente colgando en el camión a la hora de la salida. Tenías que aguantar muchas cosas, como los choferes que se portaban mal contigo, las inclemencias del tiempo también. En tiempo de calor, pues el calor tremendo, soportar también ahí los olores de todas las personas. En tiempo de frío, pues teníamos que aguantar las inclemencias del frío que pegaba con todo en esos camiones, que son como prácticamente una nevera. Y pues era parte del proceso. Llegaba yo a Tlahualilo a las 3:30 de la tarde, con mucha hambre y con mucho sueño, y con una lista de tarea interminable. Aún así, lo sacábamos adelante, lo logramos. A veces era en equipo. Nos molestaba a veces hacer tareas en equipo, y es algo que me gustaría mucho compartir con ustedes. No se molesten cuando sean tareas en equipo, porque el aprendizaje colaborativo es algo que lo vas a ver en tu vida, en tu día a día, en tu vida cotidiana. Tienes que colaborar con otras personas. El mundo no acepta el individualismo, siempre tenemos que hacer equipo con alguien más. Entonces nosotros nos molestaba más que nada por una razón en cuestión geográfica. Esa razón era que pues había algunos que eran de Pamplona, otros que eran de Ceseda, de San Miguel, de no sé, algún otro pueblo que esté, Jiménez, de Arturo, de Lucero, de California, hasta de Chávez incluso. Y ¿saben qué pasaba también? Que los profesores no nos dejaban en muchas ocasiones que nosotros formáramos a nuestro equipo, porque nosotros formábamos el equipo de acuerdo a nuestra condición geográfica, que era algo que estaba bien, porque no nos alcanzaría el tiempo para trasladarnos y aparte nos causaría más gasto. Pero había profesores muy estrictos que decían: no, en esta ocasión yo voy a formar a los equipos, yo tengo un criterio y yo los voy a formar de tal manera. Había muchos criterios para formar equipos, como ustedes ya lo han de ver experimentado. Entonces sí, esa era una de las partes que también a veces nos molestaba, ¿verdad? Trabajar en equipo, trabajar con alguien más. A veces no nos tocaban las personas que queríamos, pero era parte de la vida. Ya estábamos aprendiendo cómo íbamos a enfrentar en un futuro cercano nuestro desempeño laboral, nuestro desempeño profesional, porque así es en las empresas, así es en el trabajo y así es en todos lados. Tuve excelentes profesores, no puedo decir ni hablar mal de ninguno de ellos, todo lo contrario. Tengo muy gratos recuerdos de todos y cada uno de ellos, los recuerdo con gran cariño. Tenían unas personalidades muy diferentes. Algunos, por el simple hecho de verlos, te caían súper bien. Otros no te caían tan bien, pero eran muy buenos dando su clase. Otros te hacían reír, otros te hacían sentir miedo, otros te hacían sentir como si fueran tus mejores amigos. Pero dentro de estos profesores, a mí me gustaría mencionar a 4 de ellos. Creo que 4 de ellos son los que más resaltan en mi vida, son los que más huella dejaron gracias a su carisma, a sus habilidades, hacia esa forma tan particular de enseñanza. El primer profesor al que me gustaría mencionar es al profesor Martiniano. El primer profesor al que quiero mencionar es al profesor Martiniano. Él es el profesor de física. Era un profesor, en lo que yo recuerdo, un profesor que era cruel, pero justo. Desde que él entraba a la clase, se sentía
una vibra de que había que respetar las cosas, de que había que ir a trabajar. Pero a mí me encantaba porque él no tenía favoritos. Él era una persona que se caracterizaba por dar su clase, por darte todas las herramientas necesarias. Prácticamente no tenías que estudiar para su clase porque él te brindaba todo a la hora que él estaba impartiendo su materia. La materia de física muy numérica, son matemáticas aplicadas básicamente, y esta materia para muchos se les tornaba algo compleja, y por la personalidad que tenía tan estricta el profesor Martiniano, pues era el terror de muchos. Pero sin embargo, como les comento, él era muy justo, tenía una forma de evaluar que tú quedabas conforme con la calificación. En el caso, si tú reprobabas, la verdad es que quedabas conforme, decías, no, pues sí, me lo merezco. Si sacabas un 10, vaya que te costaba sacar ese 10. Era un profesor muy, muy particular. Hasta la fecha yo platico de él, por eso lo escogí para mencionar dentro de los profesores y de los profesores que dejaban huella de alguna u otra manera. En alguna ocasión, recuerdo con gran cariño que yo hice mi examen, y era un examen donde estábamos abordando un tema de los tubos Venturi. Era una ecuación muy compleja que involucraba una raíz cuadrada con variables, con fracciones, y estoy seguro que ustedes la conocen, y si no, pues la deben de conocer, y si no, pues la pueden investigar. Ahora tienen al señor Google, que le preguntan cualquier cosa y él responde. Entonces, a mí siempre me gustó utilizar la calculadora, lo cual en la clase era totalmente permitido y era sumamente necesaria. Pero las calculadoras, a mí me gustaba mucho estar practicando con ellas en casa. Como antes no teníamos celulares, pues yo me entretenía practicando con mi calculadora nuevas formas de meter fórmulas, o sea, de sacarle el máximo provecho que yo podía en aquel entonces para que se me facilitaran los cálculos. Y para este examen yo me concentré mucho en meter todos los datos de una sola vez a la calculadora, y que la calculadora me diera el resultado básicamente a la primera. Se llega el examen, lo pongo en práctica, yo ahorré muchísimo tiempo y me salió el resultado, pero no tenía operaciones. Yo no tenía operaciones, únicamente tuve el resultado. Cuando el profesor estaba revisando los exámenes, porque los revisaba en nuestra presencia, incluso ahí estábamos algunos de fisgones, ¿verdad? Viendo, apoyando al profesor también en calificar a algunos compañeros. Sale mi examen y empieza a revisar el profesor Martiniano cada una de las respuestas, y llega al problema en cuestión del cual les comento, y automáticamente dice, este copió. Y yo estaba a un lado, ni siquiera sabía de quién era el examen, pero dijo, este copió. Porque era obvio, mientras todos tenían una infinidad de operaciones y de comprobaciones, yo solamente tenía el resultado. A lo cual yo inmediatamente le digo, ¿qué pasó, profesor? Si el examen es mío y no copié. Dice, es que no hay manera de que tú lo hayas hecho y únicamente tengas el resultado. Le dije, ¿cómo de que no? Si yo tengo mi calculadora y con esa calculadora lo pude hacer, y es válido utilizar la calculadora. Dice, a ver, pues entonces hazlo enfrente de mí. Dije, claro que sí, permítame nada más ir por la calculadora a mi lugar, está dentro de mi mochila. Perfecto, te espero. Fui rápido a demostrarle, yo iba con toda la emoción de demostrarle al profesor que yo sabía hacerlo de una manera diferente. Cuando llego y me pongo enfrente de él, apenas iba a empezar a digitar los datos del problema, cuando me dice, no, así déjalo. Si dices que la burra es parda, es porque tienes los pelos en la mano. Me dio muchísima risa ese dicho, y me puso una palomita en el problema. Él estaba completamente seguro que yo lo había hecho porque pues ya se lo había demostrado, porque vio la seguridad. O sea,
Por eso les comento, es un profe que era muy estricto, pero muy justo. Y con ese ejemplo que les comento se demuestra. Profesor Martiniano, espero y esté viendo este video o que lo vea en algún futuro. Y pues aquí está su servidor Said Hernández, que lo recuerda con gran cariño por esa personalidad tan hermosa que lo caracterizaba, o que lo caracteriza si es que todavía está dando clases, impartiendo sobre todo la materia de física. Un abrazo y felicidades por el gran trabajo que ha hecho, no solamente con un servidor, sino con todos los alumnos a los que ustedes le ha dado clase. El segundo profesor al que quiero mencionar es al profesor Mujica. Él era el profesor de cálculo, tanto cálculo diferencial como cálculo integral. Era un profesor ya grande, ya nosotros lo veíamos grande en aquel entonces, pero era un profesor que ahí sí la disciplina era tremenda. Ahí sí no podías tú hacer un chiste, no podías levantarte, tenías que estar en tu lugar en todo momento, poniendo atención. Tenías miedo hasta de preguntar, pero la verdad es que la clase tenía una estructura enorme, tenía una estructura tremenda. Era un profesor que planeaba sus clases, que llevaba los recursos didácticos necesarios para que tú lo entendieras y de acuerdo a las posibilidades también que tenía el profesor Mujica. Él hacía de todo para que nosotros entendiéramos, para que quedara claro la materia. Ya de por sí, cálculo diferencial tiene algunos conceptos que son difíciles de entender. Es una matemática ya que empieza a sonar algo abstracta, porque no eres capaz de imaginarla y no tienes el tiempo necesario como para hacer prácticas necesarias. Entonces, cálculo diferencial, que lo veíamos en un semestre, y cálculo integral, que lo veíamos en otro semestre, en aquel entonces nosotros sentíamos que incluso nos faltaba tiempo, pero gracias al profesor Mujica nos fuimos con las bases necesarias para enfrentar el cálculo a nivel universitario, que vaya que en el TEC Laguna y en muchas universidades la cosa se ponía muy difícil cuando estábamos hablando de cálculo diferencial y cálculo integral. Sin embargo, el profesor Mujica, siempre gracias a esa tenacidad, gracias a esa disciplina, logró captar nuestra atención y logró que nos lleváramos ese conocimiento que tanto íbamos a utilizar, sobre todo las personas que estudiamos ingeniería. Un abrazo hasta donde se encuentre el profesor Mujica. Muchísimas gracias por todas las enseñanzas, y también usted es uno de los profesores que logró dejar huella no solo en mí, sino en muchísimos alumnos que estoy seguro que pasaron por ese salón donde se impartía cálculo diferencial y cálculo integral a su cargo. Dios me lo bendiga, un abrazo hasta donde quiera que se encuentre, y estoy muy orgulloso de haber sido su alumno. Gracias, profesor Mujica. El tercer profesor al que quiero mencionar, de hecho, es una maestra, la maestra San Juana. Ella nos daba una clase que todavía recuerdo su nombre, se llama Estructura Socioeconómica de México. Para muchos, una materia aburridísima. Y aparte, la maestra tenía una voz muy calmada, muy tenue. Era una voz que decían muchos de mis compañeros: es que con la maestra San Juana yo me duermo. Aparte que nos tocaba, creo, a la primera o a la segunda hora, y pues muchos no le ponían atención. Sin embargo, la maestra San Juana, a mí me encantaba su clase. Tenía dos cosas que la hacían diferente a las demás clases. Una, nos ponía a cantar. Tenía una dinámica que se llamaba La Montaña. Es una canción que básicamente habla de motivación, de estar feliz, de enfrentar la vida. Y nos ponía a cantarla. Eso era regularmente, cantábamos esa canción durante su clase. Y aparte, ella nos enseñó mucho a tener estructuras en nuestros escritos. Ella siempre nos encargaba ensayos de los temas y decía que resaltáramos el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto económico y el aspecto político. Siempre estaba al pendiente que tu escrito contara con esos 4 enfoques. Muchas personas o muchos alumnos
lo hacían por hacerlo, pero a mí me encantaba hacer esos escritos. Al final, ella siempre me ponía una leyenda que decía: excelente aportación personal. Porque al final del escrito, al final del ensayo, siempre te decía: y tienes que concluir con una aportación personal, algo que sea tuyo, algo que tú hayas entendido, algo que quieras plasmar ahí. Y yo siempre estaba con ansia queriendo terminar mi ensayo para poder escribir esa aportación personal. Y a mí me daba muchísimo gusto algo, que ella leía mi trabajo, que era el momento donde yo tenía con ella, con la maestra, para que ella supiera lo que yo pensaba, y lo leía y me contestaba, y a veces ella también ponía su opinión acerca de mi aportación personal. Pero siempre, durante todo el tiempo que me dio clases, siempre esos trabajos dijeron: excelente aportación personal. Imagínense la motivación que ella me brindaba para seguir adelante. Y otra cosa que también nos decía ella: a veces se desesperaba, yo la veía que se desesperaba, porque había muchos alumnos que no captaban lo que ella nos quería decir. Ella nos preparaba para la universidad, definitivamente. Ella era lo que ella hacía. Y decía: ay, jóvenes, en la universidad no les van a dar nada. Ahí van a estar llorando, suplicando por un 70. Y aquí no quieren ni siquiera trabajar con algo que está tan facilito como hacer un trabajo, como hacer un ensayo, como hacer una práctica, un examen, que en verdad era sencillo. Todo era cuestión de ponerse a leer y razonar la situación de la estructura socioeconómica de México. Maestra San Juana, un abrazo. Espero y esté viendo también este video. Supe que recientemente estaba ya próxima a retirarse de la docencia. Pues espero y tenga una excelente siguiente etapa. Y su servidor, su amigo, su alumno, Said Hernández, le manda un fuerte abrazo y espero se encuentre de lo mejor. El cuarto y último profesor, lo dejo hasta el final porque le tengo un cariño especial. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, o si tuvieron algún hermano o algún familiar al cual les haya dado clase, porque él ya no está dentro de la planta docente del Colegio de Bachilleres del Estado Durango número 04, pues les habrá contado muchas historias de él, de ese gran carisma que lo caracteriza, de ese gran ser humano, de ese gran profesor. Para mí es de las personas ejemplares, de las personas que tenemos que seguir, que son motivación pura para seguir adelante. Es el profesor Rafael González Ocón, el profesor Rafita. A él le tengo un cariño especial. A él, cuando yo lo veía, él tiene, con todo el respeto del mundo, él tiene un problema, un defecto con el que él nació, que se llama labio leporino y paladar hendido, lo cual hacía que él se le dificultara hablar. Tenía una forma muy particular de hablar. Cuando yo lo veía a través de las ventanas, cuando él estaba impartiendo su clase, yo pensaba que él era un profesor muy estricto, amargado, regañón. O sea, no podía estar yo más equivocado en el mundo que cuando yo entré con él con miedo, porque era lo que yo pensaba de él. Yo nunca pregunté cómo era él, pero cuando entro a la clase la primera vez, yo me doy cuenta que estaba equivocado y era todo lo contrario. Excelente profesor, excelente persona. No solamente se preocupaba por impartir la biología o la química, que fueron las materias que yo cursé con él, sino él se preocupaba por estar cerca de nosotros, por saber qué es lo que nos estaba pasando, por compartirnos también sus historias de vida para que nosotros encontráramos la motivación necesaria para seguir adelante. Él algún día nos contó una historia triste, pero con un final feliz, con un final muy agradable. Dice que cuando él estaba pequeño, no recuerdo la edad,
pero dice que alguien les preguntó, un adulto les preguntó a él y a un conjunto de otros niños que a qué se querían dedicar cuando fueran grandes, y que todos empezaron a compartir con el adulto pues sus sueños que tenían para cuando ellos también fueran adultos. Y le tocó al profesor Rafita contar su sueño, y él dijo que él quería ser profesor, a lo cual el adulto le contesta: tú nunca vas a ser profesor por ese problema que tienes en el habla. Imagínense lo que para un niño en ese entonces significa, lo que él sintió, que es lo que él nos cuenta. Dice: pues yo me sentí pésimo, me sentí terrible que me dijera eso aquel adulto. Pasa el tiempo, dice, y estudio biología, y después se me da la oportunidad de ser profesor. Y ahora yo, habiendo sido su alumno, yo le digo a esa persona, a ese adulto que quiso truncar el sueño de aquel profesor Rafita pequeño, que estuvo totalmente equivocado, que no solamente el profesor Rafita tenía todas las capacidades para ser un excelente profesor, sino que es el mejor profesor que yo he tenido en la vida, uno de los mejores amigos, una de las mejores personas, y no solamente cuando él está impartiendo su cátedra, sino que fuera del salón, fuera del aula, él sigue siendo una persona excepcional, a la cual tiene toda la vocación, y siempre nos contagió de esa magia de la educación, porque él, en verdad, era un trabajo que no era un trabajo, era una satisfacción estar frente a nosotros. El día de hoy, yo les digo, el profesor Rafita dejó una huella tremenda, y no solo en mí, a cualquier persona que tú le preguntes, el profesor Rafita, creo yo, desde mi punto de vista muy personal y sin demeritar el trabajo de los demás docentes, pero creo también que es el mejor profesor que ha pisado las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango 04. También quiero compartir con ustedes pues un mensaje para que sigan adelante, para que no abandonen sus sueños. Ustedes están en una etapa mágica, una etapa hermosa, la cual nunca van a olvidar. Ahí se forma muchísimo el carácter, se forman lazos amistosos que van a durar para toda la vida. Están conviviendo con personas de diferentes pueblos, de diferentes ciudades, de diferentes localidades, lo cual está haciendo que ustedes crezcan como personas. Yo sé que de repente la escuela se torna algo tediosa, puede ser aburrida, pero es simple y sencillamente el reto de la vida. Los que completen ese reto ya están un escalón más arriba para alcanzar su sueño. De ahí sigue la universidad, siguen sus posgrados, sigue el trabajo. Siempre va a haber retos, siempre va a haber cosas que tratan de que nosotros no continuemos. Puede ser un profesor, puede ser un compañero, puede ser una persona que esté ahí, puede ser alguna tarea que se nos dificulte, pero la vida siempre va a ser así. Entonces, tú continúa con tus estudios, continúa adelante a pesar de las adversidades. Llueva, truene, relampaguee, caiga nieve, tú asiste a la escuela. Sigue. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de lo académico, no se trata solamente de lo que tú aprendes en las clases, se trata de esa convivencia, se trata de que tú eres capaz de cumplir los retos. No dejes las cosas a medias, siempre da tu máximo esfuerzo y aprovecha ese tiempo que tus padres te están brindando, porque eres privilegiado de que tengas unos padres que te puedan dar estudios a nivel bachillerato y después a nivel universitario. Yo te saludo desde Denver, Colorado. En este momento nos encontramos por acá en la Unión Americana, y también pasando retos como no tienen una idea. Es una nueva vida,
son nuevos propósitos, son nuevas metas, son cosas que de repente también dices, ah caray, me está costando nuevamente volver a aprender, adaptarte a una cultura, adaptarte a un país tan competitivo como lo es Estados Unidos. No es por nada, pero les comento, este video lo estoy grabando, ahorita es la 1 de la mañana aproximadamente, porque simple y sencillamente no había tenido el tiempo necesario para hacer este video. Entonces me programé y digo, bueno, pues es la única hora a la que yo tengo el tiempo necesario para poder realizar este video que con tanto cariño deseaba hacer para ustedes. ¿Por qué? Porque como les comento, es un honor que algunas personas hayan pensado en mí como un exalumno destacado del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango número 04. Me despido de ustedes, les deseo todo el éxito del mundo, que les vaya súper bien en la vida. Los retos, tómenlos como suyos y supérenlos, porque para eso son las pruebas de vida que ustedes tienen que ir superando nivel a nivel para llegar a ser unas personas exitosas. Siempre dedíquense a lo que a ustedes les gusta, a lo que ustedes tengan vocación. A eso es a lo que hay que dedicarse. Y así las cosas no serán trabajo. Simple y sencillamente será ir a disfrutar de lo que en verdad tú eres capaz de hacer. Y otra cosa, siempre trata de que la profesión que hayas elegido o el oficio al que tú te dediques tenga un beneficio para la comunidad, para los tuyos, para las demás personas. Siempre apoya a los demás. De una u otra forma siempre podemos apoyar, siempre está en nuestras manos. Eso se va a traducir siempre en bendiciones para ti, para tu familia, y vas a tener una satisfacción en el corazón que el dinero simple y sencillamente no puede comprar. Me despido, les mando un saludo, un abrazo tremendo a todos ustedes, a todos los alumnos, a todos los chicos y chicas que están viendo este mensaje. Un abrazo tremendo, continúen adelante, están de fiesta, aniversarios tremendos en el Colegio de Bachilleres número 04, y también a toda la planta docente y a toda la planta que hace posible el trabajo educativo ahí en esa bella institución. Un saludo especial también para el buen Meni, para toda la raza de Tlahualilo que labora ahí en el Cobach 04. Se despide su amigo Said Hernández, esperando que tengan un excelente día y que este video y que estas palabras hayan sido de su total agrado, porque lo hago con todo mi corazón y pongo toda mi disposición y tiempo para ustedes. Si algo tienen duda, si ustedes quieren platicar después conmigo, podemos hacer un en vivo, nos podemos poner de acuerdo y les transmitimos desde acá, desde Denver, Colorado. Si ustedes tienen dudas de cómo es la vida por acá, contáctenme. Mi página es masterfilms-mx. Ahí hay mucho contenido de mucho tipo. Suscríbanse, entren por ahí, vean de qué es de lo que les hablo y pues conozcan la vida a través de las cámaras de Master Films, como es acá en Estados Unidos. Por si tienes alguna duda o por si tienes alguna inquietud de venir un día para acá, ya sea de visita o a trabajar, yo te puedo contar muchas cosas y te puedo dar bastantes tips. Solo es cuestión de que me digas en qué video o qué tipo de video quieres que haga para disipar algunas dudas y para que tú estés más informado. Hasta la próxima, se despide su amigo Said Hernández. Gracias por estar aquí conmigo. Un abrazo.